Lección 5.3. Potencia eléctrica. Cuando una fuerza provoca movimiento, se realiza un trabajo. Sin embargo, si la fuerza no produce movimiento, como en el caso de la izquierda, no se efectúa ningún trabajo. Potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo. Cuando un trabajo dado se hace rápidamente, se está desarrollando mucha potencia. Si se hace lentamente, se está empleando poca potencia. En el sistema internacional, la unidad básica de potencia es el watt. El símbolo P representa potencia. Para calcular la potencia aplicada o consumida en un dispositivo o circuito eléctrico, multiplicamos el voltaje aplicado por la intensidad. Nuevamente, debe aclararse que el voltaje debe ser expresado en volts y la intensidad de corriente en amperes. El watt, al igual que el volt y el ampere, a veces también se castellaniza. En esta forma, al watt se le llama vatio y no debe causarte ninguna confusión si te lo encuentras por ahí utilizado como unidad de potencia. El ejemplo de la derecha nos indica el proceso para encontrar la potencia disipada en un circuito, con los datos anotados. Al multiplicar el voltaje de 45 volts por la intensidad de corriente de 3 amperes, el resultado es la potencia de 135 watts. Otro formato para calcular la potencia. Cuando no se conoce el valor de la tensión E, pero sí se sabe el de la intensidad de corriente y el de la resistencia, la potencia puede calcularse con la fórmula mostrada. Sustituimos en nuestra fórmula original IR por E o I por R por I. Dado que I por I es I cuadrada, nos queda que P es igual a I cuadrada por R. Un formato más para calcular la potencia. Por otro lado, si no se conoce el valor de la intensidad de corriente, pero sí se sabe el del voltaje y el de la resistencia, la potencia puede calcularse con la fórmula mostrada. De nuestra fórmula original, sustituimos E sobre R por I. P es igual a E sobre R o E por E sobre R. Dado que E por E es igual a E cuadrado, nos queda que la potencia es igual a E cuadrada sobre R. Ejemplo 1. ¿Cuál es la potencia disipada por el motor de la figura? Nota que el voltaje aplicado es de 120 volts y que la intensidad de corriente es de 5 amperes. Al aplicar la fórmula básica de potencia, tenemos que P es igual a E por I. Sustituimos los valores 120 volts por 5 amperes, nos da un total de 600 watts. Ejemplo 2. ¿Cuál es la potencia disipada por la lavadora de la figura si sabemos que la resistencia de su motor eléctrico es de 18 ohms y que la intensidad de corriente que está fluyendo es de 7.454 amperes? Al aplicar la segunda fórmula de la potencia, obtenemos P es igual a I cuadrado por R. Sustituimos la corriente eléctrica
7.454 amperes, los elevamos al cuadrado y los multiplicamos por la resistencia, 18 ohms. Esto nos da un total de 1000 watts. Ejemplo 3. ¿Cuál es la potencia disipada por el refrigerador de la figura si sabemos que el voltaje aplicado es de 120 volts y que la resistencia del motor eléctrico del compresor es igual a 12 ohms? Al aplicar la tercera fórmula de la potencia, obtenemos P es igual a E al cuadrado sobre R. Sustituimos el voltaje 120 al cuadrado sobre la resistencia de 12 ohms. Al elevar al cuadrado, obtenemos 14.400 sobre 12. Esto nos da un total de 1200 watts. Múltiplos y submúltiplos del watt. Como en el caso de otras unidades eléctricas, el watt tiene múltiplos y submúltiplos que se emplean cuando éste resulta ser muy pequeño o muy grande para poder manejarse con comodidad. 1 kilowatt es igual a 1000 watts y 1 miliwatt es igual a 1 sobre 1000 watts. Ejemplo 4. Empleando tu calculadora, realiza las conversiones siguientes. Sigue el procedimiento explicado en el manual de la propia calculadora y en la tabla de conversiones de electricidad. Ejemplo 4.1. Convertir 10 miliwatts en watts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 10 miliwatts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la menos 3 para convertirlos en watts. Respuesta: 10 miliwatts por 1 por 10 a la menos 3 es igual a 0.01 watts. Ejemplo 4.2. Convertir 65 watts a miliwatts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 65 watts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la 3 para convertirlos en miliwatts. Respuesta: 65 watts por 1 por 10 a la 3 es igual a 65.000 miliwatts. Ejemplo 4.3. Convertir 115 kilowatts en watts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 115 kilowatts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la 3 para convertirlos en watts. Respuesta: 115 kilowatts por 1 por 10 a la 3 es igual a 115.000 watts. Ejemplo 4.4. Convertir 12.000 watts en kilowatts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 12.000 watts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la menos 3 para convertirlos en kilowatts. Respuesta: 12.000 watts por 1 por 10 a la menos 3 es igual a 12 kilowatts. Intenta resolver los ejercicios restantes por tu cuenta. El caballo de fuerza. Podemos terminar con esta lección sobre el tema de potencia mencionando que aún se emplea una antigua unidad para medir esta variable. Se trata del caballo de fuerza y se abrevia como HP, horsepower. Esta unidad nació para medir y expresar la potencia que desarrollaban las primeras máquinas y locomotoras de vapor. Esta unidad tiene un equivalente con otras unidades de potencia más actuales, entre ellas el watt. Así sabemos que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. O, en sentido inverso,
Un watt es igual a 1.34 por 10 a la menos 3 caballos de fuerza. Ejemplo 5. ¿Cuál es la potencia disipada por la locomotora de la figura en watts si sabemos que sus generadores desarrollan una potencia de 2000 caballos de fuerza? La potencia en watts es igual a caballos de fuerza por 746. Sustituimos nuestros caballos de fuerza, los multiplicamos por 746 y esto nos da una potencia de 1.492 por 10 a la 6 watts. Ejemplo 6. ¿Cuál es la potencia disipada por la licuadora de la figura en caballos de fuerza si sabemos que su motor eléctrico está especificado como de 250 watts? La potencia en caballos de fuerza es igual a watts por 1.34 por 10 a la menos 3. Sustituimos los watts, los multiplicamos por 1.34 por 10 a la menos 3 según nuestra fórmula dada y nos da un total de 0.335 caballos de fuerza. Lección 5.